Muy buenos días tengan todos, sean bienvenidos una vez más a esta su iglesia, Familias en Cristo. Estamos desde la localidad de Fontibón, en la ciudad de Bogotá, invitándolos a que cada día lean, mediten y practiquen la palabra de Dios, porque realmente es una delicia. Y para nosotros es un placer y un privilegio venir acá nuevamente a exponer la palabra de nuestro Señor Jesucristo que dejó para nuestra edificación. Continuando con el ciclo sobre la pecaminosidad del hombre, hoy vamos a ver que la seriedad del pecado. El pecado es algo muy serio y más que cualquier pandemia, más que cualquier tribulación, el principal problema que tiene la humanidad desde casi su creación es justamente eso, el pecado. Y hoy vamos a ver que es algo que debemos tomar muy en serio, no es algo que debemos tomar a la ligera, como muchos cristianos dicen que estamos bajo la gracia y que podemos seguir pecando. La Biblia es consecuente y enseña que el pecado tiene sus consecuencias, como ya hemos visto. Y hoy vamos a ver, el tema de hoy es la condición del hombre que permanece y persevera en su pecado. Para eso vamos a estar analizando el capítulo número 2 de Efesios, versículos 1, 2 y 3. Efesios 2, versículo 1 al 3. Allí Pablo, en estos pocos versículos, nos dice cuál es la condición del hombre que está apartado de Dios y que por su voluntad sigue en pecado. Leamos entonces la palabra de Dios. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí el apóstol Pablo, entonces, esta carta está dirigida a una iglesia mayormente gentil. Gentil somos todos nosotros, los que no somos judíos. Entonces, por eso expresa eso. Y en el primer versículo vemos cuál es la condición del hombre que persevera y permanece en sus pecados. Dice aquí: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, la condición del hombre que permanece en pecado es muerto. Todo hombre, toda mujer que peca está muerto. Y tenemos que aclarar aquí, porque la Biblia habla de tres muertes: la muerte física, la muerte espiritual, que es a lo que se refiere Pablo, y la muerte eterna. Si permanecemos en la muerte espiritual, que es lo que está diciendo aquí, el hombre que permanece en su pecado está muerto espiritualmente, aunque vivo físicamente. Si vamos a Génesis 2:17, cuando Dios le da la orden a Adán y le dice que no coma del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente el día que comieres de él morirás. Se refería simplemente, justamente a dos muertes: a la muerte física y a la muerte espiritual. La muerte espiritual es estar apartado de Dios, porque nuestro Dios es un Dios que es 3 veces santo, es santo, 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 y no puede estar donde está el pecado. Por eso todo el que está en pecado está muerto espiritualmente. Una muerte implica básicamente una separación, y la muerte espiritual es una separación del hombre con respecto a Dios. La muerte física ya es la separación del cuerpo, del alma y del espíritu. Entonces vemos que allí, cuando Adán y Eva pecan y desobedecen la orden de Dios, vemos en el capítulo 3 que entonces allí se rompe la intimidad y la comunicación del hombre con Dios. Y es ese mismo momento que el hombre decidió pecar,
por su propia voluntad, se aparta de Dios y muere físicamente, espiritualmente. Porque luego, tres capítulos más adelante, en Génesis 5:5, vemos que la Biblia nos dice que Adán vivió 930 años y después murió. Y a eso es que se refiere la muerte física. Entonces tuvo la muerte espiritual primeramente y después la muerte física. Y esa es nuestra condición, la muerte, entonces la muerte espiritual, la separación de Dios. Me gusta como lo dice Pablo, y él dice aquí, y Él os dio vida a vosotros. Nos está diciendo a nosotros que nosotros estamos muertos, porque si nos dan vida, quiere decir que estamos muertos. Y Pablo en el capítulo anterior lo termina hablando de la grandeza y del poder de Dios, hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 19 del capítulo 1 de esta epístola a los Efesios lo siguiente: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Entonces allí vemos el poder de Dios, resucitando primeramente a nuestro Señor Jesucristo como las primicias. Entonces, por eso es que comienza Pablo diciendo aquí, y Él os dio vida, refiriéndose a Dios. No es que nosotros podemos darnos vida por nosotros mismos, porque claramente no podemos hacerlo. Ningún sacrificio, ninguna obra que nosotros podamos hacer va a satisfacer a Dios completamente. Que es parte de nuestros frutos que debemos dar, eso es cierto, pero no que vamos a hacer a alcanzar y a reconciliarnos con Dios por medio de lo que nosotros hacemos. Y aquí Pablo justamente, en el capítulo 2, del versículo 1, introduce el tema de la salvación por gracia y no por obra, porque estamos viendo aquí que algo que no es algo activo sino pasivo, porque hablando de Dios dice, y Él os dio vida a vosotros. Y dice después en el 8 del mismo capítulo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un regalo de Dios, un regalo inmerecido, un regalo que nosotros no podemos darle a nadie y mucho menos a nosotros. Entonces, Pablo comienza justamente señalando eso, nuestra condición de muerte espiritual. Y lo agrega aquí. Aquí lo termina de calificar cuando dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Un delito es algo cuando alguien quebranta una ley, una norma, una regla. Cuando se rompe una regla, ya nosotros estamos ahí, cometemos un delito. Si tú vas en tu auto y te pasas una luz roja, ahí tú estás cometiendo un delito. Y obviamente las autoridades civiles te castigan. Pero aquí se está refiriendo Pablo obviamente a los estándares de Dios, a las leyes de Dios. Entonces nosotros cuando estábamos en el mundo hacíamos lo que a nosotros nos viniese en gana y estábamos en delito. Y después dice pecados. Pecado tiene que ver, la palabra se refiere a transgredir algo, a fallar en algo. O sea, Dios tiene los estándares mucho más elevados que la sociedad, porque la sociedad está corrompida y cada día se aparta más de Dios. Por eso es que vemos hoy en día matrimonios que son, en vez de ser heterosexuales, son homosexuales. Mujeres con mujeres y hombres con hombres. Y esa es una perversión, porque la Biblia claramente nos dice que la voluntad de Dios es que el matrimonio, que es algo santo y que se refiere al matrimonio de Cristo con su iglesia, entonces es que entre un hombre y una mujer. Vemos que los estándares de Dios para nosotros son más elevados. Él lo que quiere es un pueblo santo para que esté junto a Él y le sirva y glorifique su nombre. Entonces vemos aquí que esos pecados entonces es fallar, es un fracasado. El hombre que está en pecado es un fracasado, ha fracasado en seguir los estándares de Dios.
Y entonces eso es lo que dice Pablo aquí, que el hombre cuando está en sus delitos, en sus pecados, está apartado de Dios. Esa es la condición de todo hombre que aún no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y siguen entonces en los versículos 2 y 3 Pablo explicando, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. O sea, todos nosotros fuimos llamados cuando estábamos en pecado. Cuando estábamos que habíamos tocado fondo, allí llegó Dios en su buen amor para con nosotros y nos salvó. Nos llamó a formar parte de su familia. Dice Pablo en 1 Corintios que lo vil y lo menospreciado de este mundo escogió Dios. Eso somos tú y yo. Cada uno tiene tenía una condición pecaminosa que realmente nos llevó hasta el fondo. Y muchos de nosotros debemos recordar eso. ¿De dónde nos sacó Dios? Y continúa Pablo diciendo, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Seguíamos lo que la sociedad dictaba, las normas de la sociedad, las normas del mundo. Y sabemos que los gobiernos del mundo están dirigidos en su gran mayoría por Satanás. Entonces, a eso se refiere Pablo cuando dice siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lamentablemente, nosotros para estar a la moda, no nos importa si nos separamos de Dios. Y estoy hablando de creyentes, cuando en sus estudios los compañeros de estudio, los compañeros de trabajo, hacen una presión y le dicen, haz esto, que es algo que Dios dice en su palabra que no debemos hacer. Pero sin embargo, debido a la presión, debido a la sociedad, queremos estar a la moda y entonces practicamos esos pecados. Que no solamente Dios nos dice que no debemos practicarlo, sino que debemos reprenderlo. Cuando dice en este mismo libro, en el capítulo 5, versículo 11, que no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien debemos reprenderlas. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo aquí, que nosotros mientras estábamos en el mundo, seguíamos la corriente de este mundo, las leyes que dictaba el mundo, que cada día se apartan más de Dios. ¿Cuántos países ya han legalizado el matrimonio homosexual? ¿Cuántos países hoy en día han legalizado la práctica del aborto? Son cuestiones que, si nos ponemos a ver, son casi que normal, pero que realmente Dios aborrece y abomina y nos manda a nosotros que nosotros no debemos practicar eso y debemos estar en contra de eso. Y la iglesia juega un papel preponderante y muy importante en estos tiempos, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Sin embargo, muchas veces nos encerramos en cuatro paredes y nos callamos viendo las cosas que suceden en el mundo. Y nosotros vamos a entregar cuenta por eso. Nosotros debemos defender la verdad, porque nosotros conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. Y nosotros estamos llamados y obligados a llevar ese mensaje hasta lo último de la tierra, porque eso fue el último mandato que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Me gusta aquí porque en el versículo 3 Pablo continúa, dice, entre los cuales también vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En los versículos 2 y 3, Pablo menciona los enemigos que tiene el creyente o que tiene toda la humanidad en cuanto al pecado. Vemos allí que vemos la corriente de este mundo, ¿verdad? Vemos que es el mundo. El mundo es uno de los tres elementos que nos hace pecar, que nos tienta. Aquí habla Pablo, igual que el apóstol Juan en su primera epístola, del mundo, de Satanás, cuando dice el príncipe de la corriente, el príncipe de la potestad del aire, y dice los deseos de la carne. Son los tres elementos con los cuales nosotros debemos luchar día a día. Las cosas que ofrece el mundo,
las tentaciones que pone Satanás y nuestra propia naturaleza pecaminosa. Por eso es que Santiago en su epístola nos dice que justamente que de nuestra propia naturaleza es que nosotros pecamos, porque nos dejamos seducir por el pecado. Y el pecado, cuando es consumado, da a luz la muerte. Y esa es una muerte espiritual. Y eso es lo que Pablo menciona aquí, que el hombre que permanece en sus pecados es un hombre que está muerto espiritualmente, aunque lo veamos bien vestido, bien arreglado, con una buena casa o un buen carro, pero si está apartado de Dios, realmente está muerto espiritualmente. Y de verdad que yo puedo decir esto con propiedad porque estuve por muchos años en el mundo y andaba en esto y en aquello, en fiestas y cualquier cosa que supuestamente me daba la felicidad, pero siempre falta algo, porque las cosas del mundo nunca te van a llenar, por más que tú tengas, como dice la Biblia, nunca te vas a saciar. Si tienes un auto, quieres uno más grande. Si tienes una buena casa, quieres ya uno mucho más grande. Quieres viajar al mundo y se te va el tiempo y la vida tras las cosas del mundo, sobre la supuesta realización, sobre el éxito y la fama personal, pero que eso te llevan a la perdición y luego a la muerte eterna. El llamado hoy es para que tú reflexiones, que estás viendo este mensaje, y te vuelvas al único y verdadero Dios, que aceptes a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, para que Él realmente te dé una vida plena, una vida que sí, que vas a tener tus aflicciones, pero que vas a estar en comunión con Dios y vas a alcanzar la vida eterna. Porque realmente lo que Dios quiere, su propósito es que todos seamos salvos, para que así alcancemos la vida eterna. Pero es una decisión individual. Solamente tú puedes hacer y tomar esa decisión. Nadie te obliga y nadie puede tomarla por ti. Solamente tú puedes hacerlo. Porque para eso Dios nos hizo a su imagen y semejanza, con inteligencia, para que meditemos en las cosas que escuchamos, en el mensaje del Evangelio, que es un mensaje de prosperidad, de espiritual, es un mensaje de salvación, es un mensaje de amor, porque Cristo murió por ti y por mí cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios no quiere que tú estés muerto espiritualmente. Dios quiere que tú vivas una vida plena, una vida de gozo, de bendiciones a su lado. Y realmente las personas que están en el mundo aún y que están escuchando este mensaje, quiero que reflexionen, porque por más dinero que tengas, por más fiesta en que tú te la pases, siempre sientes un vacío aquí en el corazón. Y ese vacío solamente lo puede llenar Cristo. Ábrele tu corazón a Cristo. Acéptalo como tu único Señor y Salvador y verás que con Él lo vas a tener todo y no te va a faltar nada. Porque vas a estar en medio de esta pandemia. ¿Cuántos hombres adinerados han muerto? ¿Cuántos líderes han muerto? Sin importar el poder ni las riquezas que tengan. Pero en medio de todo eso, nosotros mantenemos la paz y la seguridad que Dios está cuidándonos a nosotros. Y si partimos con el Señor, vamos a estar mucho mejor, porque vamos a estar en su presencia. Y nosotros aceptamos su voluntad, porque es buena, agradable y perfecta. Y no quiero decir con esto que nosotros debemos ser conformistas, no. Debemos ser conformes, que es algo totalmente diferente. Porque nosotros los cristianos realmente tenemos la seguridad de las palabras que el Señor expresó cuando nos dijo que nos estaba dejando una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque el mundo no te puede dar la paz. Puedes tener mucha riqueza, pero yo sé que allí en medio de la riqueza vives en zozobra. Tú no sabes si te van a atracar, si te van a secuestrar a tus hijos, a ti mismo, a tu familia.
Vives pendiente si te están robando las cosas y realmente eso no es vida. Por eso es que vives en estrés, porque no tienes la paz que solamente Dios puede dar. Porque el mundo no te puede dar una paz, porque realmente en el mundo no vemos que hay paz. Lo que hay es guerra, lo que hay es egoísmo, lo que hay es violencia, lo que hay es hambre, lo que hay es malos deseos y lo que hay es personas alejándose cada día más y más de Dios. Y ahí tenemos el caso de muchos países prósperos que hoy en día están en la miseria. ¿Por qué? Porque se apartaron de Dios. La palabra dice que las cosas que se escribieron es para nuestra enseñanza. Lo que le pasó al pueblo de Israel, cuando vez tras vez se iba tras los falsos dioses y Dios los castigaba hasta que se arrepentían y volvían a Él, está pasando hoy en día en muchos países. Tenemos el caso muy reciente de Venezuela, que no está así por hombres ni nada, sino porque es la retribución justa al desvío que vivieron, a estar buscando ídolos y apartarse de Dios. Vemos que el pecado y el apartarse de Dios trae consecuencias, y consecuencias graves en esta vida, pero peor aún en la vida o en la muerte eterna. Porque la Biblia habla que en esta vida estamos de paso. Todo ser humano va a morir. Eso es lo único que tenemos seguro en esta vida. Y dependiendo de lo que de tus decisiones y de lo que tú hiciste en esta vida, vas a alcanzar o la resurrección a vida eterna o a muerte eterna. La Biblia habla del infierno y del cielo, del paraíso, y tú escoges dónde quieres estar. Yo te animo y te exhorto hoy a que aceptes a Jesucristo como Señor y Salvador para que seas salvo y alcances la vida eterna. De lo contrario, vas a estar en una muerte eterna y en un lugar de tormento, como dice la Biblia. Y Dios no quiere eso para nadie. Dios es un Dios de amor y quiere que tú también seas salvo. Deja las cosas del mundo. No te afanes en acumular tanta riqueza, en tanto trabajo. En medio de esta pandemia que estamos viviendo, yo siempre veo las cosas como Dios, que siempre hace un propósito. Dios permitió eso. No sabemos si Dios fue que desató esta pandemia o quién fue, pero lo que estamos seguros es que Él lo permitió en su soberanía. Y vemos que justamente hemos estado trabajando en las diferentes iglesias donde trabajamos y con los hermanos que compartimos día a día, que ha habido un reencuentro familiar. Las familias que estaban divididas, que se sentaban a la mesa y cada quien estaba en lo suyo con los celulares, que era puro mensaje y que no tenían tiempo para reunirse en familia, para hablar de sus problemas, para hablar de sus triunfos. Y hoy en día vemos que Dios ha permitido eso en medio de todo. Quiere que la familia esté unida, que la familia sea esa familia que dice la palabra de Dios que debemos ser. Donde los hijos honramos a los padres y donde los padres ven y cuidan de los hijos. Donde el esposo ama a su esposa y donde la esposa se sujeta y ayuda al esposo. Esas son familias que realmente van a impactar a la sociedad. Una sociedad que cada día se muere más y que se aparta de Jesucristo. Y nosotros como creyentes debemos ser garantes de que eso se lleve a cabo. Debemos alumbrar hoy en día en medio de tantas tinieblas. Yo te animo a ti, hermano, a que tú seas esa luz que alumbres en medio de tu familia, en medio de tu trabajo, en medio de tus estudios, en medio de tu comunidad, en medio de tu sociedad, para que esta sociedad cambie. Porque nosotros tenemos la verdad, porque la verdad es la palabra de Dios y Él la dejó escrita para nuestro crecimiento espiritual. Bendiciones, hermanos y amigos que nos escuchan y reflexionen en la palabra de Dios, porque esta es palabra de Dios y es para vida eterna. Oramos y le pedimos al Dios Padre que nos perdones todos nuestros pecados, como realmente lo hizo tu Hijo amado al morir en la cruz.
que nosotros valoremos este sacrificio y que nos apartemos del mal. Que decidamos no seguir pecando, aunque como no somos perfectos vamos a seguir cayendo en las cosas del mundo, en las tentaciones y el engaño de Satanás y en medio también de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pero te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, que tú nos sellaste desde el momento que te aceptamos como Señor y Salvador, nos sellaste con este Espíritu de poder para que fuésemos testigos de ti hasta lo último de la tierra. Que cada día busquemos que sea Él quien dirija nuestras vidas y no nuestros miembros carnales, porque esos nos llevan a pecar. Que busquemos la santificación con temor y temblor, porque realmente la mejor vida es vivir a tus pies. No hay lugar más alto sino que estar a tus pies, porque allí estamos seguros de que tú nos vas a proteger de cualquier virus, de cualquier enfermedad, de cualquier acechanza del enemigo. Pero nosotros también tenemos que ser diligentes en leer tu palabra cada día, en memorizarla para poder hacerle frente a Satanás cuando nos tiente, para poder hacerle frente a las cosas del mundo cuando también nos tiente, para poder hacernos frente a nosotros mismos en medio de nuestra naturaleza pecaminosa. Solamente tu palabra nos puede hacer libres, Padre amado, aunque tú ya nos hiciste libre con tu muerte. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Hacemos este ruego con acciones de gracia en el dulce nombre de nuestro Señor y amado Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones.